Ya, gracias por hacerme acuerdo. Bien, entonces, eso eran, entonces son los 5 reinos que se conocen hasta el momento. Y esto se da en 1969, en el año 1969, y fue descrito por Whitaker, quien fue un científico quien identificó al último reino que viene a ser el reino protista, ¿sí? Entonces, antiguamente, por ejemplo, el reino protista no era que los hongos no hayan sido vistos o identificados, pero los hongos hasta no hace mucho tiempo eran considerados plantas, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran estáticos y también se podían reproducir y eran seres autótrofos que ellos mismos se autoalimentaban, ¿no? Entonces, por eso eran estudiados como plantas, ¿sí? Pero después, con posteriores estudios, se decidió apartar este grupo de seres vivos a un reino diferente. ¿Por qué? Porque no contaban con todas las características que tienen los vegetales, como por ejemplo, no tienen clorofila, ¿verdad? O alguna vez vieron un hongo que fuera verde como las plantas, por ejemplo, ¿no? Entonces, por esa simple característica, No. los hongos fueron sacados a un reino diferente, ¿no? Y entonces ahí fue cuando se dio a conocer lo que es el reino fungo, ¿sí? Entonces, actualmente, esos son los 5 reinos que conocemos en la actualidad, ¿verdad? Y que se estudian. Bien, entonces, también los científicos en un principio hablaron mucho sobre los sistemas de clasificación, ¿no? Porque no había una idea clara cómo clasificar a los seres vivos. Entonces, unos tenían una idea si los clasificamos, por ejemplo, por el tamaño, otros tenían una idea si los clasificamos en acuáticos, en terrestres. Entonces, había muchas ideas, ¿no? Pero ninguna se llegaba a un acuerdo para poder identificar a las especies, ¿sí? Entonces, se dio a conocer 2 tipos de sistemas para la clasificación de los seres vivos. El primero venía a ser sistemas artificiales y el segundo los sistemas naturales, ¿sí? En la actualidad, el vigente es el sistema natural, pero también por mucho tiempo se tomó en cuenta lo que es el sistema artificial. ¿En qué consistía este sistema artificial? Consistía en clasificar a los seres vivos según los criterios arbitrarios que estos implicaban, necesariamente en parentesco evolutivo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, dijo un científico, tuvo una idea, todos los que puedan volar, entonces los vamos a clasificar, ¿no? O a meter dentro de un reino, ¿sí? O todos los que se reproduzcan en un medio acuático, por ejemplo, ¿no? Entonces, tuvo su acierto o tuvo su aceptación durante bastante tiempo estos sistemas artificiales. Pero ¿qué pasaba? No era tomado en cuenta la forma reproductiva de estos organismos. Por ejemplo, si llegáramos a clasificar lo que son todos los peces, incluidos los pingüinos, ¿no? Que sabemos que son seres acuáticos también, pero no tienen la misma forma de reproducción, ¿sí? Porque el delfín, por ejemplo, es un organismo mamífero, ¿sí? Los peces se vienen a reproducir por huevos, al igual que los pingüinos, ¿sí? Entonces ahí no había coherencia. Lo mismo pasaba con los seres vivos que podían volar, ¿sí? Por ejemplo, el murciélago es un mamífero, ¿sí? Es un mamífero volador. Las aves es un ovíparo que también vuela. Y las moscas vienen a ser insectos, ¿verdad? Entonces, tampoco no había una explicación científica de la forma en que ellos podían evolucionar o en que ellos se podían reproducir, ¿sí? Bien, entonces, en su tiempo fue tomado bastante en cuenta los sistemas artificiales, pero luego surgió el sistema natural, quienes surgió por varios científicos y ellos dijeron que el sistema natural se podía llegar a clasificar los seres vivos según los criterios basados en la relación evolutiva, ¿sí? Entonces, ahí tomaron en cuenta lo que es la reproducción para la clasificación y dijeron, ¿sí?
vamos a hacer la clasificación a través de la forma reproductiva de estos organismos, de estos seres vivos, ¿no? Y tal es el caso, por ejemplo, del delfín y del murciélago, que pertenecen a ambas especies, que son muy diferentes a simple vista, pero ambos son mamíferos, ¿sí? Se reproducen de esa forma. Lo mismo pasa con las aves y con los pingüinos, por ejemplo, ¿no? Que ambos son ovíparos, ¿sí? Entonces tomaron esos criterios ya para clasificación y son esos criterios los que hoy en día se toman en cuenta para que estas especies también estén dentro de los grandes grupos de clasificación que sí, ¿sí? Bien, entonces, los sistemas de clasificación modernos que actualmente rigen en la base de datos de lo que es la sociedad científica empieza a partir de Linneo, ¿sí? ¿Quién era Linneo? Fue el primero quien dijo que todas las especies deberían tener un nombre científico, ¿sí? Muy aparte del nombre común con el cual se conocen, debería tener un nombre científico. ¿Por qué? Porque esa especie debería estar dentro de un listado a nivel mundial para que pueda ser identificado en todo el mundo, ¿sí? Entonces, Linneo fue el primero que propuso esta nomenclatura binomial que se llama, ¿sí? La nomenclatura binomial son los nombres científicos y se denomina binomial porque todos los nombres científicos de las especies, si se han fijado ustedes, están formados por dos palabras, ¿no? Entonces de ahí viene la palabra binomial, ¿sí? Por ejemplo, el nombre científico del gato es Felis domesticus, ¿no? Entonces, ahí ya forma dos palabras. El nombre científico, por ejemplo, del maíz, de la planta del maíz, es sea maíz. Y así todos los nombres científicos, o la gran mayoría, aunque hay excepciones, están compuestos sus nombres científicos por dos palabras, ¿sí? Entonces, esa nomenclatura binomial fue ideada por primera vez por Carlos Linneo, quien era un científico, quien en el año 1700 aproximadamente tuvo esa idea, ¿no? O tuvo ese pensamiento para la clasificación de especies, ¿no? Entonces, Linneo se lo considera como el fundador, por ejemplo, de lo que es la taxonomía moderna para la clasificación de todas las especies que hoy conocemos. Bien, entonces, Linneo habla sobre la taxonomía y él da su definición sobre este término, ¿no? Entonces dice que la taxonomía es la ciencia de la clasificación que comprende identificar y dar nombre a los organismos y buscarle un orden a tal diversidad, ¿no? Porque sabemos que las especies vivas son bastante diversas, ¿no? Entonces, esa fue su idea principal de lo que es Linneo, ¿sí? Entonces, todas las especies vivas que se conocen hasta hoy día tienen una clasificación taxonómica. ¿Qué viene a ser una clasificación taxonómica? Es la que me da características de una especie, ¿sí? Si yo sé el nombre científico de una especie, pues esa especie tiene todas las características específicas de descripción, como cuáles. La clasificación taxonómica me va a decir a qué reino pertenece esa especie, a qué grupo, a qué clase, a qué orden, a qué familia, cuál es su género y cuál es su especie, ¿no? Entonces, todas las especies que ustedes pueden observar a simple vista y que son considerados seres vivos, pues tienen una clasificación taxonómica, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la clasificación taxonómica del ser humano? ¿Sí? De nosotros las personas. El dominio viene a ser Eukarya porque está dentro del grupo de los organismos que están compuestos por gran cantidad de células, ¿sí? Entonces, las plantas y el ser humano también están compuestos por un número de más de una célula, ¿sí? A diferencia de una bacteria que está compuesto por una sola célula, ¿sí? Entonces, ese es el dominio. El reino, el ser humano pertenece al reino animal,
¿no? El girasol, por ejemplo, que es una planta, pertenece al grupo Plantae o al reino vegetal, ¿no? El filo viene a ser la división a la que pertenece, que está dentro de cada reino. El ser humano pertenece al reino cordado, por ejemplo, porque son los organismos o los animales que tienen una columna vertebral, ¿no? De ahí viene el término cordata, ¿sí? Lo mismo para las plantas. El girasol pertenece al filo Anthophyta, por ejemplo, que es el grupo más grande después del reino de las plantas, ¿sí? La clase, el ser humano pertenece a la clase mamalia porque son mamíferos, ¿sí? El girasol pertenece a la clase dicotiledóneas, ¿no? Porque es un grupo de plantas. El orden, el ser humano pertenece al orden de los primates, ¿sí? Porque ya sabemos que tenemos bastante semejanza con lo que son los simios o los monos, ¿verdad? Que conocemos comúnmente, ¿sí? Mientras que el girasol pertenece al orden Asterales, que es otro grupo grande de los vegetales. La familia viene a ser a la familia Homínides, ¿no? Que pertenece al ser humano. El girasol pertenece a la familia Asteraceae. El género del nombre científico del hombre es Homo y la especie Sapiens, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el nombre científico del hombre viene a ser el Homo sapiens, ¿sí? Y el nombre científico del girasol, de la planta del girasol, que es un vegetal, viene a ser Helianthus anus. Ese es su nombre científico, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser que acá en Bolivia o en Sudamérica lo conozca como la planta de girasol, ¿no? Pero en otras partes del mundo le dan otro nombre común, ¿sí? Que sé yo, lo conocerán con otro nombre por las características de la flor, tal vez que presente este vegetal, ¿no? Pero si yo lo busco en el internet, por ejemplo, ahora que encuentro cualquier cosa en el internet con el nombre científico de la Helianthus anus, pues me va a salir el girasol en cualquier parte del mundo, se lo conoce con este nombre científico, ¿no? Entonces, por eso es que son bastante importantes los nombres científicos. Aquí varios ejemplos. ¿Por qué todos los organismos vivos deben tener un nombre científico y no se aceptan los nombres comunes? Porque muchas veces nos llegan a confundir. Por ejemplo, el caballo de mar, ¿no? Si una persona no es bastante estudiada o no sabe que hay un caballito de mar que se llama y que vive en el mar, ¿no? Que viene a ser una especie de pez, por ejemplo, ¿no? Entonces, fácilmente se va a imaginar un caballo en el mar, ¿verdad? Un caballo de 4 patas que es el que conocemos, ¿no? Entonces, esa es una forma de equivocación, ¿no? Pero sabemos que el caballito de mar es un pez, por ejemplo, ¿no? El pepino de mar, por ejemplo, es el nombre común de un animal también que vive en el mar, ¿sí? Pero, ¿qué yo me imagino lo primero al escuchar pepino? Un vegetal, ¿verdad? Entonces, puedo también equivocarme y creer que es una planta, ¿sí? Lo mismo pasa con el gusano de aro, ¿sí? Al escuchar gusano, yo me imagino una larva, ¿sí? Pero es el nombre común de un hongo, ¿sí? Entonces, por eso no son aceptados en la sociedad científica los nombres comunes, ¿sí? Pero sí así los nombres científicos, ¿sí? Entonces, a eso se debe que todas las especies deben tener un nombre científico, ¿sí? ¿Cómo se clasifican entonces los seres vivos actualmente? Se clasifican por ciertas características que estos presentan, como son, por ejemplo, el tipo de células, ¿no? Entonces, si son unicelulares, sabemos que están dentro del grupo de las moneras y que pertenecen al grupo de las bacterias, ¿sí? Sí, el número de células por cada organismo, perdón, el tipo celular es si son, si presentan células procariotas o eucariotas, ¿sí? Sabemos que los que presentan células eucariotas son las bacterias y los que presentan células eucariotas son los restantes 4 reinos, ¿verdad? Que existen, que son los protistas, los hongos, las plantas y los animales, ¿sí?
El número de células en cada organismo también me indica si son unicelulares o son pluricelulares, ¿no? Entonces, también son características para la identificación de organismos. El modo de nutrición o de la obtención de energía también son características fundamentales para la clasificación. El modo de nutrición, por ejemplo, de una planta es muy diferente al de un animal, ¿sí? Entonces, esos son criterios de clasificación que se toman en cuenta actualmente para el momento de clasificar una especie. Bien, entonces, les hablaba también de lo que es la nomenclatura binomial ideada por Linneo, ¿sí? Entonces, Linneo dijo que todas las especies deben tener un nombre científico y que ese nombre científico debería constar de dos palabras, ¿sí? El género y la especie, ¿no? Como es el caso del ser humano, que su nombre científico es Homo sapiens, ¿sí? El nombre científico del maíz, de la planta del maíz, es Sea maíz. El nombre científico del arroz es Oryza sativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas las especies tienen o ya cuentan con un nombre científico, ¿sí? Pero aún hay especies que todavía siguen siendo estudiadas y que siguen siendo clasificadas y metidas, vamos a decirlo así, dentro de esos 5 reinos, ¿no? Pero hay que saber a qué reino colocarlo, ¿no? Entonces, siguen habiendo estudios con especies nuevas para la ciencia que se conoce, ¿sí? Entonces, los tipos de nomenclatura muchas veces nos indican el área para realizar el estudio de estas especies. Por ejemplo, el término zoología es un área que solamente se dedica al estudio de animales. ¿Para qué? Para la identificación y encontrar animales nuevos para colocar dentro del reino animal, ¿sí? Lo mismo la botánica, se dedica al estudio de plantas, ¿no? Que aún no han sido clasificadas o que ya han sido clasificadas y que incorporarla al reino vegetal o a los nuevos grupos de vegetales, ¿sí? Lo mismo pasa con las bacterias. Las bacterias hay miles, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con los virus, por ejemplo, ¿sí? Hay virus que aparecen nuevos para la ciencia, tal es el caso del coronavirus, ¿no? Que es un ejemplo actual, ¿no? Que recién está siendo estudiado por la ciencia, ¿no? Entonces, por eso es que aún no encuentran una cura, por ejemplo, porque como es un organismo nuevo, ¿no? Entonces, recién lo están estudiando, ¿no? Entonces, igual pasa con todas las especies, ¿no? Pero nada más que las otras especies, como son las plantas, los animales, muchas veces no nos causan daño, ¿no? Como es el caso de los microorganismos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todos esos criterios son tomados en cuenta al momento de la clasificación. ¿En qué yo me debo basar para colocar un nombre científico a una especie? ¿O cómo yo debo escribir correctamente un nombre científico? Según la nomenclatura binomial, hay reglas para escribir un nombre científico de cualquier especie. Por ejemplo, la primera palabra del género o del nombre científico debe estar escrita con mayúscula, ¿sí? La segunda palabra, que viene a ser la especie, debe estar escrita siempre en minúscula, ¿sí? Y la palabra en que se escribe el nombre científico debe ser el idioma latín, ¿sí? Entonces, por eso que ustedes muchas veces lo escuchan o lo leen los nombres científicos bastante extraño, ¿verdad? En un lenguaje bastante extraño que no es el español, ¿verdad? Entonces, esas son reglas para la clasificación, ¿sí? ¿Qué más? Otra regla para escribir nombre científico viene a ser que el nombre científico siempre debe estar, si lo escribe en computadora, debe ponerle la opción de negrilla, ¿no? Y cursiva, ¿sí? Y si lo escribo manuscrito, en mi cuaderno, por ejemplo, debo subrayarlo, ¿no? Tanto el género como la especie, ¿sí? Entonces, todas esas reglas yo debo tomar en cuenta al momento de escribir el nombre científico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el nombre científico de la papa, de una especie de papa, es Solanum andersoni, ¿sí? Este es el nombre científico de una especie de papa. Entonces, fíjense acá. Solanum vienen a ser el reino y Andersoni es la especie,
¿sí? Entonces, aquí está bien escrito porque el género siempre debe ir con mayúscula, la especie con minúscula, y en este caso, como mi presentación yo la hice en un computador, entonces está con la opción de cursiva, ¿no? Que es cuando la letra está inclinadita un poquito, ¿sí? Entonces, esa es la forma correcta de escribir un nombre científico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de los nombres científicos para colocarle una especie? Yo no puedo ir y ponerle lo que se me ocurra, por ejemplo, una especie nueva que yo descubrí para la ciencia. Entonces, hay diferentes características para describir a una especie, ¿sí? Chicos, se va a cortar el tiempo. Voy a mandar una nueva invitación. Van a entrar con el mismo código, ¿sí? Para terminar la clase. Ya no falta mucho, unos 10 minutitos más y termina este tema, ¿sí? Entonces les estoy avisando previamente porque se va a cortar, ¿sí? Ya me queda un minuto de tiempo, ¿sí? Entonces, el nombre científico puede derivarse de cualquier fuente, ¿sí? Por ejemplo, el homenaje a una persona, ¿sí? Yo puedo hacer un homenaje a una persona, a un científico, por ejemplo, que descubrió esa especie, colocando su nombre de ese científico, ¿sí? ¿De qué manera lo voy a realizar? Por ejemplo, el Solanum andersoni viene a ser una especie de papa, ¿sí? Y esta especie de papa fue descubierta o descrita por primera vez por el doctor Gregory Anderson. Entonces, él, en homenaje a su nombre o a su apellido, que es Anderson, le colocó en la especie Anderson.